Salmo capítulo 73, versos 12 al 17. Salmo capítulo 73, verso 12 al 17. Voy a leer desde Reina Valera y desde Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra: He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Voy a leerlo desde Nueva Traducción Viviente. Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, había sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Vamos a llamar a esta predicación: Siento que Dios me ha decepcionado. Siento que Dios me ha decepcionado. Eso está muy fuerte, pastor. Tranquilos, vamos a aclarar eso. Pero honestamente, si quiere levantar la mano, está bien, si no, no. ¿Cuántos han sentido alguna vez que Dios los ha decepcionado? Levántenla con confianza, no los vamos a apedrear ni nada. Mira, hay muchos que Dios los ha decepcionado. Y hoy vamos a aclarar eso. La palabra decepción significa un sentimiento de insatisfacción cuando las esperanzas, los deseos y las expectativas o metas que uno tiene no se cumplen. Algunos cristianos, como el salmista que estamos leyendo anteriormente, sienten que el Señor los decepcionó, principalmente cuando las circunstancias de la vida no se alinean con sus expectativas, con sus oraciones, o la idea de un Dios benevolente. Si Dios es bueno, ¿por qué me pasa esto? Mas al ver cómo los impíos y la gente mala, uno los ve como que prosperan, y aún creyentes, de esos creyentes que se portan mal, carnales, que no les importa honrar al Señor, pareciera que van mejor que nosotros en la vida. Esto nos hace algunas veces sentirnos decepcionados de Dios. Ahora, de entrada aclaro, el Señor, Dios Todopoderoso, no ha decepcionado, ni decepciona o decepcionará a nadie en este mundo. Aunque algunos, incluidos nosotros, a veces pensemos y digamos lo contrario. Y a veces algunos lo hacen desde el orgullo, desde el resentimiento y de la soberbia. Este es un tema interesante, que por lo que veo varios se han planteado. Siento que Dios me ha decepcionado. Y tengo algunos puntos para compartir. El primero: cuando no salen las cosas como las pensamos, pero los impíos sí progresan. Cuando de alguna manera el Señor no cumple con nuestras esperanzas o no llena nuestras expectativas, inevitablemente va a surgir la decepción. Y más viendo que los malos pareciera que sí les va bien. Usted dice: yo soy cristiano, adoro al Señor, me porto bien, sirvo, le adoro, obedezco su palabra. Pero yo veo a todos esos impíos en el mundo, ¿cómo les va de bien?
tienen millones de dólares. Todos esos cantantes impíos que cantan asquerosidades tienen tanto dinero que no saben cuánto ganan por minuto. Y yo, que trabajo, que soy un hombre santo, una mujer santa, mire cómo me va. A duras penas y a veces como que llego al final de mes. ¿Qué está pasando, Dios? O preparé, me estudié, fui a la universidad, me esforcé y salí a trabajar y nada que consigo trabajo, le dan trabajo a otros que hasta menos preparados que yo están. Y eso nos va decepcionando y pensamos que Dios es el que nos decepciona, pero vamos por partes, dijo el carnicero, ¿verdad? Entonces, o me casé y yo me porté bien y me guardé hasta el puro hasta el matrimonio y hago las cosas y sigo tu palabra y como que no arranca mi matrimonio. O me dijiste que formara una empresa, la empecé y puros problemas, nada que arranca. Monté un restaurante que tú me dijiste y ahora llevo 2 años, 3 años, 5 años y ni siquiera me parezco a Chick-fil-A. Que tú me prometiste que me ibas a bendecir y aquí estoy batallando cada vez más. A veces no me alcanza el tiempo ni los recursos y me siento decepcionado. Tú me trajiste a esta nación, migré o no sé, lo que sea, y yo no veo por dónde, Señor. Cuando no se cumple lo que nosotros estamos esperando, entonces surge esa decepción. Y más cuando vemos que a la gente que se porta pésimo le va bien. ¿No les ha pasado? Miren lo que dice Proverbios 16:2 desde el lenguaje actual. Todo el mundo cree hacerlo mejor, pero Dios juzga las intenciones. En la compañía yo llevo trabajando muchos años y llegó una persona nueva y a los pocos meses y lo ascendieron y yo me merecía ese puesto. Entonces usted se siente decepcionado. Yo diezmo, doy todo lo que tengo que dar en la iglesia y hasta más. Y usted siente que Dios lo ha decepcionado. Pero Dios conoce la intención del corazón. Vamos a ir despacio porque al final vamos a aclarar bien este tema. El Señor elige actuar o no, de acuerdo a su perfecta y santa voluntad, a fin de lograr sus justos propósitos. Lo increíble, y para nosotros es increíble, es que lo hace aún en el momento, y lo sigue haciendo aún en el momento en que nosotros nos sentimos decepcionados. Voy a hacer una pregunta de frente a los que son papás. No levanten la mano, hagan una mueca o algo así. ¿Cuántos se sienten decepcionados de sus hijos? ¿Por qué? Porque ellos tienen, no sé, más 100 veces más de lo que nosotros recibimos, nos desvivimos, hicimos tantas cosas, pero al final ellos crecen y empiezan a tomar decisiones que uno dice, pero es que van de cabeza para el hueco. Pero usted ya no les puede decir nada. Y usted se siente decepcionado. Y el problema es que si usted les dice algo, se enojan con usted o lo regañan, porque los hijos después de viejos regañan. No, es mi vida, tú ya viviste la tuya. Y salen con una respuesta a veces hasta increíble: déjame cometer mis propios errores. No, pues qué sabiduría tan grande. Mis propios errores, ve. ¿Por qué más bien no dicen déjame cometer mis propios aciertos? Porque saben que están en un error, pero somos tan necios y tan orgullosos que no reconocemos que tienen razón. Ahora, aquí viene el punto de inflexión. Si eso nos pasa con los papás, lo mismo le pasa a nuestro Padre Celestial con nosotros.
Say amén. ¿Ya va viendo dónde está el punto de inflexión aquí? Avancemos. El Señor elige actuar o no, pero siempre va a actuar de acuerdo a su perfecta voluntad. Si eso lo desilusiona a usted y a mí, pues usted aguántese. Pero Dios sabe que está haciendo lo mejor para usted. Proverbios 16:1 desde la Nueva Versión Internacional. El ser humano hace planes, pero la palabra final la tiene el Señor. Haga todos los planes que usted quiera, pero el Señor al final sabe lo que le conviene. Yo tenía unos planes con esta iglesia, ustedes saben, y como que estábamos llegando, era una congregación por momentos de más de 300 personas, pero vino pandemia y otras cosas, y miren lo que quedamos, casi que para empezar de nuevo. Esos no eran mis planes. ¿Cómo creen que yo me sentí? Decepcionado, porque está la iglesia del Señor. Y aunque vamos creciendo, usted hoy mira y pareciera que no, porque desde pandemia para acá, como que les quedó un side effect que es como un efecto colateral, y es que solo vayan a servicio cada 15 días, solo vayan a servicio cada 15 días. La gran mayoría solo viene cada 15 días. Entonces, hoy hay un poco de personal que hace 8 días no estuvo, y hace 8 días viene un poco de personal que hoy no está. Y así nos la vamos. Y como que a nuestros ojos no está creciendo, pero gracias al Señor que sí estamos creciendo. Y me encanta esta etapa de mi vida en el ministerio. Ahora, Dios no actúa de la manera en que usted y yo pensamos. Y el problema con nosotros es que creemos que Dios debería actuar como usted y yo pensamos. Dios, yo pienso que deberíamos hacer así. Deberíamos me suena a manifestación. Debe Él hacer. Y como no pasan las cosas, entonces nos sentimos decepcionados, nos desilusionamos de su desempeño. Pero ¿sabe por qué nos pasa eso? Por nuestro orgullo y nuestra ignorancia. Porque como no entendemos el plan de Dios, no sabemos por qué Dios nos tiene en esta realidad económica hasta el día de hoy. Tal vez Él nos está evitando problemas. Tal vez usted con más dinero se descarría. Porque, vuelvo y lo digo, los años de caminar con el Señor, yo he visto más gente descarriarse en la abundancia que en la escasez. Tal vez el Señor no le ha dado a usted ese ascenso que usted espera, porque si así nomás usted a veces se le sale lo mala persona, imagínese a usted de jefe. Tal vez Dios nos tiene a algunas personas aquí sin poder salir por la razón que no sabemos. Tal vez Dios está desarrollando un plan y ganando almas con usted, y cuando ya todo esté listo, Él verá qué hace. Pero como nosotros teníamos un plan y dijimos la vida va a ser esto, y resulta que no nos ha pegado nada, no nos ha salido nada, entonces nos desilusionamos y decimos, Dios, ¿a cuántos les ha salido la vida como la planearon? ¿A cuántos no les ha salido la vida como la planeamos? Los niños dicen, no, pues a mí no me ha salido todavía. Ok. ¿Sí se dan cuenta? Usted pensaba cansarse a los 25, pero la que ella le apareció a los 21 añitos y usted quedó enamorado y dijo, no, aquí fue. Y usted se casó y dijo, por ahí a los 5 años tengo mi primer bebé. Y le apareció a los 5 días, a los 5 meses. Voy a tener 2 hijos, una niña y un niño. Tener una niña y un niño es tener 2 hijos únicos. Piénselo bien. Y usted dijo, listo, ya los tengo, todo feliz. Y le llegó el colado. Yo soy el colado.
Soy el último en mi casa. Y usted dijo, cuando nazca mi niño, lo acuesto a las 7 y lo levanto a las 7. ¿Cómo no? Le cambio pañales 3 veces al día, come a las 12 a la tarde. Cuando mi niño crezca, lo voy a enseñar a estarse quieto en la silla. Cuando mi niño crezca, lo voy a hacer hincha del América, las Chivas, Millonarios, Santa Fe, del Madrid, y le sale del Barça. Hay cosas que nosotros, y yo no sé por qué, cuando no nos salen las cosas, nos enojamos con Dios, como si Dios tuviera la culpa. Libre albedrío. Dios nos da libre albedrío. Y el libre albedrío es para los hombres. Y los hombres toman sus decisiones. Y las decisiones de los hombres generalmente son las que nos decepcionan. Mire lo que dice el Salmo 73, 13, con el que iniciamos, pero desde palabra de Dios para todos. Entonces, ¿qué gano teniendo buenos pensamientos? ¿Qué provecho saco con apartarme del pecado? Me porto bien, hago las cosas bien, pero hay otros que me pasaron de largo. Tranquilo, Dios tiene un proceso con usted y conmigo diferentes. Mire, yo, por ejemplo, en el asunto, hablo de la parte ministerial. Yo conozco pastores que tienen más títulos que una película con captions. Eso, doctor en esto, doctor doctores de doctores, maestría en esto, no sé qué, tienen hasta un doctorado en panadería. Y usted los pone a predicar y sus iglesias son de medianas a pequeñas. Pero encuentra gente que difícilmente ha leído siquiera el Nuevo Testamento y tienen iglesias de 1,000, 2,000 y 3,000 personas. Y hay que ver cada tiro que dicen disparatado. Dígame si eso no causa decepción a un ministro. Por supuesto. ¿Para qué tantos años de estudio? ¿Para qué quemarse las pestañas? Si mire esos con puro carisma y lo están haciendo. Tranquilos, no se preocupen. Todas estas diversas situaciones que nos defraudan en la vida pueden conducir a una fe débil o vacilante en Dios. Especialmente respecto a nuestra vida. Entonces empezamos a tener una fe débil. Eso para mí no me sirve para nada ser santo. Mire que a los demás les va bien y son malas gentes. Cuánta gente yo conozco que se ha casado por papeles aquí, hoy son ciudadanos y le hicieron trampa al gobierno y no sé qué. Yo aquí he hecho las cosas correctamente y no he podido hacer nada. Eso es decepcionante. Es frustrante. Pero tranquilo, Dios sabe qué está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Pero nunca que su fe no dependa de los resultados de su vida. Su fe debe estar con o sin resultados. Mateo 14:31, desde palabra de Dios para todos. Jesús de inmediato le tomó la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sin fe es imposible agradar a Dios. Al Señor parece que le molesta cuando usted y yo dudamos. Si usted mira los evangelios, siempre que alguien tenía falta o duda en su fe, el Señor lo exhortaba. Y nosotros nos vamos decepcionando del Señor y nuestra fe empieza a ser una fe vacilante. Porque nos decepcionan las cosas de la vida y con el primero que nos enojamos es con el Señor. Como si el Señor tuviera la culpa. Si tú eres bueno, ¿por qué permitiste esta tragedia en mi familia? Bueno, hay cosas que nosotros los seres humanos no podemos entender y muchas de ellas son misterios que el Señor se reserva. Pero cuando estemos en la eternidad, sabremos por qué. ¿Por qué se llevó a mi hijo tan joven?
No sé, es que la única respuesta absurda que uno podría responder es tal vez el Señor lo llevó para que no se perdiera, se lo llevó cuando era salvo y pues en la eternidad lo vas a tener todo el tiempo. Pero, ¿creen ustedes que esa es una respuesta satisfactoria a un dolor tan grande? No lo es. Es una respuesta hasta tonta. Por eso es mejor decir, no sé. Pero eso causa decepción en la gente. Y entonces, cuando yo he visto que ha pasado eso, porque lo he visto y lo hemos vivido con hermanos, ellos terminan apartándose del Señor. Y se apartan del Señor, entonces uno descubre, Dios no era su Dios. Porque cuando vino esta crisis tan dolorosa y tan terrible, ellos lo dejaron. Dios era su talismán, su bombero que le apaga los incendios, ¿sí? Su doctor que le calma los dolores, pero no era su Dios. A veces el Señor permite que nos decepcionemos, porque a Él, yo le voy a decir algo, su decepción o la mía no dejan de validar o validar al Señor. Dios sigue siendo Dios. A mí, por ejemplo, esta situación que se vive actualmente aquí, que pareciera que Dios es de un partido X y que tiene preferencias por una nacionalidad X. Señoras y señores, Dios no tiene partido político definido. ¿Quién dijo que Dios es o demócrata o republicano? ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Quién dijo que Dios tiene preferencia por este o por aquel? Dios es Dios de toda la humanidad. Pero hoy nos han querido sectarizar así, y el que no se alinea con eso, entonces lo miramos raro. Tranquilos, este es el tiempo de la iglesia gentil. Muchos de los que estamos aquí no tenemos o no tienen, yo según una prueba que me hicieron, tengo como un 3% de judío, Askenazi, pero yo no soy judío, aunque mi apariencia diga lo contrario, yo no soy judío. Y si fuera judío, pues ni modo, yo no me voy a volver al judaísmo, porque yo no soy judío, o soy judío en la manera en que tengo la fe de Abraham, la fe, esa fe que creía en el que había de venir, yo creo en el que ya vino. Pero nos desilusionamos. Mis amados, la gente se desilusiona porque hace sus propias expectativas y no se le cumplen. Pero ¿quién ha dicho que sus metas, sus expectativas, sus sueños y sus anhelos son los que Dios tenía para usted o para mí? Cuando usted planeó esas cosas que hoy lo desilusionaron, se sentó usted y le preguntó a Dios, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que voy a hacer. ¿Estás de acuerdo con esto, Señor? Sino que usted como que le dio la orden a Dios, voy a hacer esto, voy a estudiar esto, me voy a casar así, voy a vivir aquí, bendícelo, Señor, porque tú tienes que bendecir lo que yo ya decidí. A ver, ahí empezamos mal, ¿no creen? Segundo punto, esta sensación de decepción surge de malinterpretar la soberanía del Señor, confundir su aparente silencio con ausencia o experimentar sufrimiento que parece injusto mientras los demás prosperan. Dios es soberano. Dios sabe por qué nos lleva como nos lleva. Ay, pero es que a los hermanos ellos piden y como que el Señor les manda. No, es que yo no creo que a un cristiano se le hayan dado el 100% de las oraciones. Pero pastor, la Biblia, Jesús dijo, pidan en mi nombre porque hasta ahora no han pedido y todo lo que piden sin dudar al Padre, yo lo voy a hacer. Y yo me aferré a esa palabra y entonces empecé a orar y a mí Dios no me lo dio y la Biblia decía y no se cumplió. ¿Han escuchado un verso que está en los Salmos que dice, la suma de tu palabra es la que me da guianza? Entonces,
Jesús nos dio este verso, pero después nos dio otro, pero después nos dio otro, pero acá hay otro, pero en Salmo hay aparte de oración. Entonces yo, cuando voy a orar, tengo que aprender que hay cosas que yo pido, que son cosas que están haciendo de mi carne, y aunque parezcan muy loables, muy buenas, no son la voluntad de Dios. Pero es que ahí dice, pidan en mi nombre, sí, pero en Salmos dice, la suma de tu palabra. Entonces usted agarra todos los versículos que hablan acerca de la oración y usted entiende cómo es que debemos orar. La suma de tu palabra. Mire lo que dice Job. Este Job sí que tenía derecho a estar desilusionado. Y lo estuvo. Estaba ahí Job, ahí entre quejándose, molestando. Y todo lo que ustedes saben que han leído el libro de Job, todo lo que vivió. Los amigos cayéndole encima, criticándole, diciéndole que tal vez era orgulloso, que era pecador, que esto, que todo lo que sabe decir la gente que no entiende o que pretende saberlo todo. Job, Reina Valera 38, 1 al 4 dice, después de que Job le ha pegado esa lloradera, y estoy desilusionado, y todo eso que Job estaba haciendo, el Señor le responde a Job. Mire la manera que le responde. Respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? A ver, Job, ¿de verdad usted me está dando consejos a mí? ¿Me está dando consejos sin sabiduría? A ver, espéreme un momento, Job. Y mire lo que le dice el Señor. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te voy a preguntar, Job, y tú me contestarás. Y el Job. Y le manda esta primera pregunta, a ver si usted y yo somos capaces de responderla. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y como que Job le está echando toda su retahíla, su historia de dolor y como esa desilusión. El Señor le dice, a ver, Job, aguante ya. A ver, ¿usted me va a dar consejos a mí de cómo yo tengo que hacer las cosas? Espere, a ver, venga, le aclaro algo. Aquí usted es la criatura y yo soy el creador. Le voy a hacer una sola preguntita. ¿Dónde estaba usted cuando yo creé la tierra? Cuando puse los fundamentos de esto, a ver, ¿sí? A ver, Job, dígamelo. Si es tan sabio, si tiene tanta inteligencia, a ver, cuénteme. Y sigue. Usted puede leer el capítulo 38, 39, casi hasta el 40. Y al final Job dice, de oídas te había oído, de vistas te había visto, mas ahora mis ojos te ven. Como que Job dice, ni para qué pregunté, porque el Señor se suelta en prosa, literalmente en prosa, léalo. Yo solo les leí la introducción, pero con la introducción ya queda uno. A ver, ¿dónde estaba usted? Usted me está increpando a mí. A ver, si sabe tanto, ¿cómo dice la tierra, chico? A ver, chamo, ¿cómo dice la tierra? A ver, escuincle, cuénteme cómo dice la tierra. Dígame, a ver. Nuestra comprensión de la soberanía de Dios en todas las circunstancias debe estar acompañada de nuestro entendimiento de sus otros atributos: amor, misericordia, bondad, benignidad, justicia, santidad. Cuando usted se sienta desilusionado de algo que no le salió, mire que la gente se desilusiona que porque el Señor no le dio una casa, una esposa, un esposo, un puesto, un trabajo. Y se desilusionan de tal manera que se olvidan de su misericordia que nos salvó por gracia. Ay, que eso es la salvación, ay, que reniegan de la salvación. Se olvidan del amor que Dios les tiene. Ese amor que durante años, aun cuando no era creyente, le proveyó para comer, para vestir. Pero como un plan o dos planes no le salieron en la vida, se decepcionan de Dios.
Yo no sé por qué los seres humanos somos así. Pero eso sí, no nos decepcionamos de todos esos candidatos políticos de todos los países que cuando quieren ser presidentes, senadores o congresistas, prometen esta vida y la otra y hasta la luna. Y suben a los cargos y no cumplen ni años. Pero ahí estamos votándolo cada 4 años. ¿Por qué lo sabe, pastor? Porque hay senadores en este país, en mi país de origen y en otros muchos países que llevan 30 años ocupando esos puestos y la gente le sigue creyendo. Y de ello no nos desilusionamos. Les creemos. Porque nos dan unas sillas, unas tejas para la casa, qué sé yo. Nuestra comprensión de la soberanía de Dios tiene que aplicarse para cuando estemos en esos momentos. Algunas veces entendemos lo que está haciendo, pero otras veces no lo vamos a entender. Pero cualquier cosa que el Señor haga será para nuestro beneficio, ya sea que lo entendamos o que no lo entendamos. Que nosotros queremos entender todo. Todo, ¿no les pasa? A mí, tal vez por mi estructura mental, me costaba y me tenía que, como que Señor, como que tenía que estar entendiendo todo lo que está pasando. No. Ya estos años he entendido que, tú dale, Señor, yo te sigo. Tú ordena y yo cumplo. Márcame el paso y por ahí voy. Yo ya no pregunto, porque eso es muy desgastante. Todos esos hermanos, hermanas queridas, que tienen esa estructura psicorrígida, relájense. Eso les trae mucho estrés y les quita objetividad de pensamiento, profundidad de pensamiento. Porque en medio de ese estrés están tomando decisiones sobre la marcha y resulta que hay decisiones en la vida que no se toman sobre la marcha. Necesitas detenerte, orar, preguntar y ahí sí, decidir. Porque es ahí cuando no oramos, no preguntamos y solo actuamos, y cuando las cosas no nos salen bien, nos decepcionamos de Dios cuando nunca lo incluimos en nuestros planes originales. Este es un tema bien chévere, ¿cierto? Porque nos sentimos decepcionados de Dios. Miren lo que dice Isaías 55:9, desde Dios habla hoy. Porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. Hay mucho silencio en esta sala esta mañana. Estamos muy tensos, veo algunas venas brotadas. La clave para evitar decepcionarnos con Dios, ¿cuál es la clave, pastor? Póngale cuidado, es someternos a su voluntad en todas las cosas. Lo repito de nuevo, es someternos a su voluntad en todas las cosas. Lo dije hasta con las manos. Su voluntad en todas las cosas. Olvídese que si a otros les va bien o les va mal, usted concéntrese en el Señor, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Es el Señor y usted, es el Señor y nosotros, es el Señor y la iglesia. Usted no se ponga a ver si a este, si a aquel, si a ese impío, usted no le importa. Recuerda que hace poco tuvimos una prédica que se llama Yatique. Vaya, mírela, creo que está en internet. ¿A usted qué? Usted ahí concentradito, usted con el Señor. Pero usted no avanza porque empieza a mirar. Ya está. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Y se desconcentró. Usted tiene que estar fijo ahí en el blanco. Los que ahora están las Olimpiadas de Invierno y hay una competencia que me gusta muchísimo y ellos tienen que hacer como una especie de maratón en los esquís, pero en ciertas zonas tienen que tirarse al piso, quitarse un rifle y disparar.
Y eso suena como que fácil, pero cuando vienen subiendo usted ve. Y Berly, que fue Marine, ¿qué es lo que te descuadra un disparo? La respiración. Cuando usted va a disparar, a mí me enseñaron, apunte bien, mijito, contenga la respiración y el ¿cómo se llama? Y el gatillo no se jala duro, se trae despacio. Y usted deja respirar por un momento. Mis amados, ¿saben por qué algunos de nosotros no damos en el blanco? Porque parecemos torpes disparando a todo lo que se mueve. No. Y luego nos decepcionamos de la vida. No, tranquilos, Dios nos va a enseñar a estar tranquilos y a tomar buenas decisiones. La clave entonces es, para no decepcionarnos de Dios, es someternos a su voluntad en todas las cosas. Olvídese de su voluntad, olvídese de sus sueños. Si se los dio el Señor, ahí entonces téngalos. De sus metas, si se las dio el Señor, vamos por ellas. Pero si no se las dio el Señor, si se las dio su papá, su tío, su amigo, hágalas a un lado. Deje que Dios le dé a usted el propósito de su vida y que le dé las metas Él y vaya tras ellas. Reina Valera desde el 60, Lucas 22:42, diciendo, mire que el que está hablando aquí es Jesús. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Quién estaba diciendo eso? ¿Quién? Dígalo fuerte. ¿Jesús se equivocó, pecó en esta tierra? Imagínense. El que tomó todas las decisiones correctas, que no pecó, que no falló. Y él le decía al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nosotros que de 10 le pegamos a 2 y todavía nos decepcionamos del Señor porque no hizo lo que nosotros queríamos. Así no funciona esto. Por eso es que hay tanta gente que se desilusiona y los escucha uno decir, yo fui a la iglesia cristiana, pero eso a mí no me sirvió para nada. Sí, eso, pero no es para mí. Yo probé con Dios, pero tampoco Dios me pudo solucionar el problema. Yo los miro y digo, estos pobrecitos están consumidos en el orgullo, creyendo que ellos son no sé qué por encima de Dios, que Dios no les dio la talla. Pero así es la gente. Al hacerlo, esto de someternos a su voluntad y hacer todo lo que Él nos diga, evitaremos sentirnos decepcionados por el Señor. Aclaro, el Señor no decepciona a nadie, Él sabe lo que hace. Vuelvo y lo repito, el Señor no decepciona a nadie. Que usted y yo nos hayamos sentido así es cosa nuestra, pero Dios no decepciona a nadie. Y también evitará que nos quejemos, que nos dé envidia de los malos, que nos enojemos, nos decepcionemos por los eventos que no ocurrieron, que esperábamos que ocurrieran. Pastor, entonces usted no está diciendo que vivamos sin expectativas. No, vivan con expectativas, pero las de Dios. Es que yo pensaba tener $1 millón cuando tuviera 30 años. Ok, ¿de dónde sacó esa idea? No, es que la vi en internet, que una persona millonaria dijo que eso era lo que si quería ser exitoso en la vida, eso era lo que tenía que hacer. Eso fue él. Pero si Dios quiere que usted no tenga 1 millón a los 30, tal vez Dios quiere que usted tenga 10 a los 30, pero usted anda necio con eso, con su propia meta. O tal vez Dios dice, no, usted no está listo para tener $1 millón a los 30, se echa a perder. Va a vivir al día todavía. Es que yo me casé esperando. ¿Esperando qué? ¿El final de Disney? ¿Fueron felices por siempre? Una cosa que le ha hecho daño a Occidente es eso. Una generación de chicas nuestras esperaron que viniera su príncipe azul y le llegó un príncipe verde, otro le llegó amarillo, otro le llegó negrito, otro le llegó como sea. Pero ellas pensaron que ese final y fueron felices por siempre. No, porque llegan a la boda, llegan hasta la wedding.
¿Los matrimonios felices llegan hasta la boda o empiezan en la boda? ¿Dónde empiezan? Si lo más chévere y lo más fácil y lo más easy es la boda. Todos felices. La luna de miel, qué rico. Pero cuando aterrizan en la realidad, cuando el aquel no alza las medias, cuando la aquella no sabe cocinar, cuando aquel tiene gusto de rey y usted a duras penas sabe cocinar perro caliente, cuando usted descubre el genio, que trae un genio parejo a toda hora de mal genio, y usted, es que de novio usted da la mejor versión. Y entonces cuando redescubre a la persona, que ese, como yo les he dicho muchas veces, ese príncipe se convierte en sapo, y usted, lloré, Señor, que me dieras el que necesitaba, y mira, pues ese era el que usted escogió. Algunos escogen mal, y está desilusionado. Algunos ni le preguntan al Señor, no, de cabeza se mandan allá. Alguien dijo amén con enjundia, está bien. Y después de que les empieza a ir mal, se quejan es con el Señor y hasta dejan de congregarse. Porque Dios me decepcionó. ¿Por qué lo decepcionó? Yo le pedí un esposo. Y el Señor dice, pues aquí se lo tengo, pero usted escogió el otro. Aquí todavía está. Pero usted ya escogió mal, ya se casó, aguante. Algunas agarran al esposito y le dicen, venga para acá, que este sí es el mío. Este sí es el mío. Mire a su esposito al lado, pero usted sí es el mío, usted sí es la mía. Dígaselo. Dígale. Y si no está aquí, envíale un mensaje, dile, I love you. Ay, es que usted no llena mis expectativas físicas. ¿Usted cree que cuando yo me casé tenía este cuerpo? Yo tenía un cuerpo que era atractivo a mi esposa. Pero honestamente, si ella me conociera hoy y me viera, dirá, ay, ese viejito está como muy gordo. Tal vez no se casaría conmigo. Porque esa es la otra. Dios tiene su tiempo para todo. Ni antes ni después. Si usted agarra un mango antes de que madure y se lo come, ¿qué le pasa? Corre que te alcanza. Y si lo agarra después y se lo come, ¿qué le pasa? Corre que te alcanzo. Sí, es cierto. Cuando estábamos en los marines en mi país nos decían, no se coman los mangos verdes, hay que agarrarlos justo, porque había mucho árbol de mango en la base. Pero no se los coman después, porque son peor. Y uno no creía, no, pero dulcecitos tan ricos, sí, que estaban así ya blanditos, se los comía uno y uno iba terminando de botar la pepa y corra para el baño, mijo. Pero es que uno no se comía ni de a uno ni de a dos. Uno estando allá come como desesperado, como si nunca hubiera comido, se come unos 5 mangos, pues ni modo. Todo tiene su tiempo, no sienta que Dios lo ha desilusionado. Somos nosotros que creamos nuestro propio mundo y después queremos que Dios lo bendiga. Dios ya creó un mundo y ese es en el que vivimos. Tercer punto, a pesar de, tengo alguna imagen, Alex, si las pudieron ampliar, es que no sé por qué ahora las mandan bajitas y salen pixeladas. Las decepciones son solo la manera en que Dios me dice, tengo algo mejor, sé paciente, ten fe. A pesar de la fidelidad del Señor para con la iglesia, algunos se sienten decepcionados con Dios porque Él no actúa como ellos esperan. Señor, yo no le hice nada a esa hermana, me levantó una calumnia, yo te pedí que le pasaran un tren por encima. Dios no va a hacer eso. Yo te pedí que cayera tu justicia sobre... Usted no está orando que cayera su justicia, usted está orando que le fuera mal a esa persona. Pero la cristianizamos la oración. Esas oraciones no las va a responder el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, oren por vuestros enemigos.
Y no precisamente diciéndole, Señor, mándales un rayo, no, sino que dice en otra versión, y bendíganlos. Y bendecir a alguien que te hace daño es como complicado, ¿o no? En vez de someterse a su voluntad y confiar en el Señor, ellos viven en un constante estado de agitación y confusión. Esta gente que vive desilusionada, viven en un caos, en una ansiedad, en un estrés. Miren lo que dice el Salmo 69, 6, 9, 19 y 20, desde Reina Valera. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón, o sea, la burla, y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Y hay días que es así en el cristianismo, esperamos que alguien ore por nosotros o nos dé un consejo y nadie, y luego nos desilusionamos de Dios. No, Dios está tratando con nuestro carácter. ¿Por qué? Porque su cristianismo, su fe, su manera de vivir la vida en el Señor no depende de si el pastor lo visita, el líder lo visita, si hay un retiro, si no hay, si hacen conciertos o no hacen conciertos, si le dan un consejo o no se lo dan. No, mi trabajo como pastor no es que ustedes se hagan pastor dependientes míos, sino que se hagan absoluta y totalmente Cristo dependientes. Los pastores que enseñan a que los idolatren a ellos, que si el pastor dice ellos van y hacen. No, yo tengo que enseñarles a ustedes a ser Cristo dependientes. Y Él entonces ya honrará o hará validar esa autoridad que ha delegado en mi vida. Porque la autoridad de Dios no se impone. La autoridad de Dios emana de su trono. Y es delegada a quien Él considera. Si usted que nos ve por YouTube, su pastor hace cosas arbitrarias y usted le pregunta y dice, porque yo soy el pastor y yo mando aquí, yo creo que tiene que preguntarse si está en el lugar correcto. Ojo, estoy hablando de una posición arbitraria de su líder. Porque si usted está diciendo, ¿será que puedo fornicar? Y el pastor le dice, pues no. ¿Y por qué? Porque yo soy el pastor y le digo que no. Él está en lo correcto. Pero si es una cosa que es totalmente bíblica y que se la están prohibiendo, creo que tiene que revalidar dónde se está sentando usted a escuchar la palabra. No debemos tratar de ocultar lo que realmente sentimos. Así que el hablar con el Señor acerca de cómo nos estamos sintiendo es una de las mejores formas de lograr aceptación. Salmo 73, 17, desde Dios habla hoy, lo leímos al principio. Solo cuando entré en el santuario de Dios comprendí a dónde van ellos a parar. Mis amados, todos nos hemos sentido desilusionados, pero yo no voy a contárselo a ustedes. He ido con el Señor, pero he ido de una manera humilde, de una manera adecuada. Porque hay gente que está desilusionada y va con orgullo, con soberbia, con enojo, con ira, a reclamarle a Dios. No. Cuando usted entra en el santuario de Dios, allá cuando usted ora, usted comprende por qué a ellos les va como les va y a usted le va como le va. Si lo hacemos humildemente, derramando nuestros corazones ante el Señor obrará a través de nosotros y en el proceso nos haremos más parecidos a Jesús. Cuando sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, podemos decir con Jesús, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces encontramos el contentamiento del que habla Pablo en Filipenses 4, 11, 12. Mis amados, ya tenemos concluidos que nos desilusionamos es porque somos nosotros los que armamos nuestro propio rollo y como Dios no está ahí, creemos que Él tiene que bendecirlo. No, así no es. Cuando usted vaya a armar su rollo, siéntese con el Señor. Señor, ayúdame a armar mi plan de vida. Me voy a casar. Tal persona.
Pero Señor, es que me gustan esos ojitos verdes como el mar. Pero es que ella es muy linda. Hijo, no es cristiana, pero parece cristiana. No, hijo, mi palabra dice no se unan en yugo desigual. Y esto aplica pero es que ese negocio que vamos a hacer, el socio mío tiene plata, mucho dinero, no sabe qué hacer con él y yo quiero ayudarle. Y el Señor le dice, pero no es cristiano. Pero Señor, él es buena gente, él manda al San Jude todos los meses $100, pero no es cristiano. Y nosotros obviamos esas cosas y nos metemos de cabeza. Y después de que se quiebra el negocio, el que tiene plata no pierde plata. ¿Quién fue el que perdió? Y preguntamos y nos desilusionamos de Dios. Y el Señor empieza, involucre al Señor en todo su plan de vida. Y si Él se lo cambia, mire, yo era de los que hacía, yo le mostraré estos días, estoy revisando papeles y tenía planes de mi vida cuando tenía 21 años. Lo único que se cumplió fue que me casé. Y tenía como 15 cosas escritas ahí, las otras no. Yo pensaba tener un tipo de negocios, hacer esto, hacer lo otro, aquí, por allá. Nada de eso se cumplió. Y quedaron escritos. Y los vi y dije, ay, tan bobito yo. Pobre muchacho de 21 añitos, no sabía lo que... Porque yo pensaba que por ser cristiano lo que yo iba a poner un negocio. ¿Y qué hay de malo en poner un negocio? Nada. Pero no era el plan de Dios para mí. Porque ese era mi negocio. Pero el Señor me tenía planeado para sus negocios. Yo pensaba tener por ahí 2 hijos. Y hasta nombres les tenía. Tuve 3 y ninguno se llama como los nombres que yo puse en esa lista. Dios tiene siempre otros planes. ¿Sabe? Y si a usted no le salen los planes como usted, no se frustre. Tenga la capacidad de reinventarse en el Señor. De florecer como la vara de Aarón en la presencia del Señor. Que no salieron esos planes, listo, el Señor tendrá otra cosa para nosotros, vámonos por aquí. Pero nunca pierda la dulzura de su carácter, nunca pierda su fe, hermano. Las cosas no salieron. Mire lo que dijo Pablo, porque este Pablo tenía un plan tremendo, pero mire, desde Dios ha hablado en Filipenses 4, 11, 12. No lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza y también sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, lo mismo a estar satisfecho que a no tener, o que tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. Es decir, Pablo entendió que él podía hacer muchos planes y que si los hacía y no salían se iba a frustrar hasta que él dijo, como el Señor quiera, vamos. Que me toca morir, me tocó morirme, hágale. Me cortaron la cabeza, ya. Más rápido me voy para casa. Pablo como que al final es como una silogismo de una filosofía totalmente cristiana pero simplista. Porque si algo hacen algunos predicadores es complicar el cristianismo. Mis amados, no se compliquen. Si no le están saliendo las cosas, el Señor le está diciendo, 2 de estas, inténtelo más o no es por ahí. Pero nos ponemos a armar drama. Bájenle al drama. Sean pragmáticos. Si algo usted ve en Jesús, es que Él era práctico. ¿Hubo drama? Sí, Jesús también tuvo drama. Pero cuando tuvo que llorar, lloró. Pero solo cuando tuvo que llorar. Pero es que hay unos que suena el timbre y están llorando. Ven pasar un tren de carga y se ponen a llorar. No, quítenle el drama a su vida. Sean pragmáticamente cristianos, sensiblemente cristianos. Cuando haya que llorar, llore. Cuando haya que comer, coma, lo que está diciendo Pablo. Cuando haya que danzar, dance. Cuando haya que postrar, póstrese.
Cuando haya que enojarse, enójese, pero sin pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No pequéis ni deis lugar al diablo. Hay gente que nunca se enoja, pero cuando se enoja, se le salen todos los chukis. Bueno, hasta conveniente para saber que tenía esos chukis. Y en el nombre de Jesús sacarlos. No, Dios no desilusiona a nadie, somos nosotros que armamos un estilo de vida y creemos que Dios tiene que venir y ajustarse a él. ¿Perdón? ¿Recuerdan lo que le dijo a Job? A ver, muchacho, ¿dónde estaba usted cuando yo fundé la tierra? ¿Cómo le dirían a uno los papás? ¿Cómo le dirían a uno los papás antiguos? A ver, mijo, ¿le va a enseñar a su papá a ser hijos? No sé si hay ese dicho en Latinoamérica, pero en Colombia lo hay. Cuando un hijo quiere, a ver, papito, los pájaros tirándole a las escopetas. De verdad, piensa en su situación de desilusionarse de Dios. Está haciendo un berrinche, está haciendo el oso. Ay, Dios no me ayuda. Eso es un berrinche. No se busque que Dios vaya, lo lleve al baño y lo peine. Y sale usted del baño peinadito, peinadito y ahora sí alineadito. Pero ese baño del Señor está lleno. Porque Dios al que ama, disciplina y corrige a todo aquel que toma por hijo. Así que si usted se siente desilusionado de Dios, déjeme decirle que me desilusionó de usted. Uno no puede ser tan torpe en la vida. Yo mismo he estado desilusionado de Dios y el Señor me dijo, hijito, todo lo que le falta aprender. Tengo una conclusión, una imagen, creo que ya voy terminando. Y me pasé. Perdóname, Dios, por estar triste cuando tú me das 1000 razones para ser feliz. Tengo esta conclusión. Seguramente en algún momento nos hemos sentido decepcionados por Dios, más cuando vemos que los malos prosperan. Pero ahora entendemos que Él nunca nos falla, ni nos falló, ni nos fallará. Que fuimos nosotros queriendo salirnos con la nuestra y que si nos sentimos decepcionados fue por nuestra culpa, por nuestras propias expectativas, no por las de Dios. Él es un Dios santo, justo, perfecto, amoroso y misericordioso que hará que todas las cosas trabajen juntas para nuestro bien. Por eso es que lo que el Señor ha prometido lo va a cumplir. Cuando vemos al Señor bajo esa luz, es imposible que nos volvamos a sentir decepcionados de Él. En vez de ello nos vamos a someter gustosamente a nuestro Padre Celestial, sabiendo que su voluntad es perfecta y que todo lo que Él permite que suceda en nuestras vidas será para nuestro propio bien y para su gloria. A pesar de que nos sintamos como nos sintamos, lo bueno es que podemos ir al Señor, entrar en su santuario como lo hizo el salmista y con humildad decirle cómo nos sentimos. Y ya el Espíritu Santo hará lo que Él sabe.